Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Y verso 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Bueno, esta fue la última oración que registra la Biblia de Jesús con sus discípulos. Me parece a mí que esta escena es como un poco triste y es conmovedora, porque el Señor invita a sus discípulos, los invitó a que lo fueran a acompañar a ese culto de oración. Dice que llamó aparte a Pedro, a Andrés y a Jacob, y les dijo: mi alma está muy angustiada. Pues les abrió el corazón. De pronto ellos sí le vieron el rostro, porque él estaba en su humanidad, que se le veía triste, pensativo. Pero no pensaron que su tristeza fuera tan grande que se le había convertido en una angustia, o sea, en algo desesperante, en cierta forma. Y cuando él les abrió el corazón y les dijo esto, es porque ya humanamente la angustia era muy grande. Cuando un espíritu está afligido, angustiado, el mejor lugar para descargar esas aflicciones es estar en oración, en la presencia del Señor. Pero aquí encontramos a los discípulos que fueron con él hasta cierta parte, pero hicieron algo indigno, de verdad, porque creo que el Señor no esperaba eso de ellos. Se dejaron vencer del sueño, estaban en un estado de pesadez, y por eso los invitó para que lo acompañara a orar. Pues Pedro, que era un vocero, era un líder, pues era el que más hablaba, el que se la pasaba más cerca de Jesús, al lado de Jesús, que quizás otros. Pero lamentablemente también él estaba con sueño, estaba con pesadez. El maestro tenía más esperanzas en ellos, pero lamentablemente le fallaron. En el momento más angustioso, que el Señor los estaba necesitando para que le ayudaran a orar, estaban dormidos. No les importó que su maestro estaba en angustia. Ese maestro que estaba esperando que ellos fueran más sensibles, parece que no les interesó mucho. Les interesó más el descanso. Creo que Jesús estaba esperando que prácticamente eran como los últimos momentos de ellos con el Señor. Pero los encontramos que no le respondieron. Ahí en esa escena estamos viendo más bien como un culto de oración, donde había pesadez, donde había fatiga y había un desinterés por orar. Porque cuando uno está interesado en orar, cuando uno desea orar, hay un texto en Isaías que me llama mucho la atención, que dice que: y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Ahora, es precioso poder pensar que la oración
cuando uno de verdad ama hacer esto, se convierte en un deleite. Y yo pienso que el Señor en esa última oración esperaba más de ellos, porque ya en una ocasión en San Lucas 11, ellos le están diciendo, Señor, enséñanos a orar. Y dice, y después de que Jesús terminó de orar, sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Yo creo que el Señor, en esta última oración, la oración del Getsemaní, yo creo que el Señor esperaba que ya de verdad ellos tuviesen más conocimiento de la oración, tuviesen más anhelo. Y el solo hecho de haber visto la vida de Jesús de oración, los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, pero sobre todo Marcos y Lucas, hacen bastantes comentarios de la vida de Jesús, cuando no era que pasaba toda la noche orando, era que madrugaba a orar. Y él dijo, como yo he hecho, espero que vosotros también hagáis. La vida de él fue un ejemplo. ¿Y cómo es que estos hombres, estando tan cerca de él, porque una cosa es que el Señor los hubiera invitado a orar y les hubiera dicho, vea, vaya ustedes oren que yo me quedo descansando. ¿Y quién estaría más cansado entre ellos y el Señor? Humanamente estaba más cansado el Señor porque el Señor trabajaba más que ellos. Uno no encuentra que Pedro, que se fue toda la noche a orar, que Andrés, que Juan, que se fueron a orar, no habla de que iban en una embarcación, de que estaban al lado del Señor, acompañándolo, pero parece que la vida de oración de ellos era más bien como floja. Pero creo que después de que le dijeron al Señor, enséñanos a orar, yo creo que el Señor esperaba que ya ellos hubieran aprendido. El Señor tenía más esperanza en ellos, pero le fallaron, le fallaron. El Señor dice que se va a cierta distancia y los deja, pero ¿saben qué pasó? El Señor tuvo que interrumpir su oración para ir a despertarlos. Él les habla sorprendido. ¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Yo esperaba más de ustedes, pues velad y orad para que no entréis en tentación. A lo menos que oraran por ellos mismos. Pues como que se les había olvidado que en ese momento que el Señor tenía esa tristeza que se le había convertido en una angustia, el Señor estaba esperando más de ellos, porque en cierta forma yo creo que el Señor estaba esperando. Estos son los que van a quedar aquí en la tierra y ellos son los que van a continuar haciendo este trabajo. Pero yo creo que en ese momento el Señor se sintió decepcionado porque no le respondieron como tenía que ser. ¿Cuántas veces el Señor los sacó a ellos de apuros? Se preocupaba tanto por ellos, les calmó la tempestad. Cuando tenían necesidades como hambre, el Señor les proveía el alimento. En todo tiempo, Él estaba cuidando de ellos. Y en el momento que el Señor los necesitó, no respondieron. Lamentablemente se perdieron el último culto de oración antes de su muerte. Qué bueno poder entender que el Señor, porque leyendo unos versículos más adelante, dice que esa oración de Jesús la hizo con intensidad. En ninguna otra de las oraciones que Jesús hizo presenta lo que presenta aquí. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Está comprobado médicamente que para que una persona bote sangre por los poros es que tiene que tener una angustia muy grande, y el Señor la tenía. Yo creo que el Señor esperaba que ellos aprendieran lo que era la intensidad de la oración, la profundidad de la oración. Porque mire usted que dice que él se fue a orar y dice, y colocando su rostro en tierra, comenzó a orar. Padre, pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Qué lástima que nuestra carne no pueda entender las cosas espirituales. Hay una lucha
hermanos queridos, para orar. Hay una lucha de la carne contra el espíritu contra la carne. Y qué bueno, yo siempre he dicho, o el espíritu vence la carne, o la carne vence el espíritu. Pero después de que el Señor terminó la oración, bueno, ya Él se puso firme y se fue ya a lo que había venido a hacer. Por eso es que el Señor dijo, vea ustedes, no se me van a mover de Jerusalén, se van a quedar ahí hasta que sean revestidos de lo alto, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ellos tuvieron que tener una preparación espiritual antes de hacer ese trabajo. Por eso es que Pentecostés, ellos estuvieron todos esos días, 10 días estuvieron. Y quizás Pedro, que tenía un carácter extrovertido, que era un hombre que no podía quedarse quieto, menos encerrado. Pero durante ese tiempo Dios los estaba procesando para que aprendieran a orar. Por eso es que cuando habla que el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando. Yo creo que cuando ya el Señor vio que de verdad ellos habían aprendido lo que Él les había enseñado, la verdadera oración. Durante esos días ellos aprendieron la humillación, el quebrantamiento, y yo creo que cuando estaban orando se acordaban de las oraciones del Señor tan poderosas, tan intensas. Y ellos dijeron, no, la última escena que tenemos del Señor en ese culto de oración es que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y sus palabras fueron, Padre, pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya. Estaba en una lucha entre el espíritu y la carne. Y queridos hermanos, si Dios manifestado en carne tuvo esa lucha, su humanidad, su carne, tuvo esa lucha para hacer la voluntad de su Padre. Y esa oración fue tan intensa. ¿Será que nosotros no necesitamos aprender oraciones para poder vencer nuestra propia carne? Por eso Jesús terminó esa oración. Y cuando terminó esa oración, Él sintió que había orado como tenía que hacerlo. Se sintió descansado. Por eso se sintió firme y fue y se presentó donde tenía que presentarse. Otro de los escritores dice que vinieron ángeles y lo fortalecían. O sea, esto nos da a entender que una oración intensa, que una oración en el Espíritu, los resultados son extraordinarios. Por eso yo creo que ellos en el libro de los Hechos aprendieron a orar. De ahí que encontramos que Pedro y Juan iban a la hora de la oración. Ya habían aprendido que había que orar, que había que depender más de Dios, porque en esos 10 días antes de Pentecostés ellos aprendieron a crucificar su propia carne. Allí Pedro tuvo que haber crucificado esa carne, tantas palabras de compromiso, de promesas que le hizo al Señor, pero no fueron más que palabras que no pudo cumplirlas, que rompió esa promesa de seguirlo a Él, pero que no jamás lo iría a negar. Entonces Pedro y los discípulos allí se dieron cuenta que ellos en su humanidad necesitaban tener más profundidad en la oración para aprender a hacer la voluntad de Dios. Hermanos queridos, yo creo que en este momento que estamos viviendo, ¿cómo necesitamos de verdad que nuestras oraciones sean como dijo Pablo? Y cuando ores, ora en el Espíritu, porque como lo he dicho alguna vez, Dios no es carne, Dios es Espíritu. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica.
O sea, con súplica, con clamor, con gemir y perseverando en ello. Yo no sé cómo estás tú orando en este tiempo. Tal vez tus oraciones están llenas de miedo, de temores. ¿Qué va a pasar? Que no me vaya a contagiar, que mi familia, que la economía, que el arriendo, que mi familia, que las necesidades. Pero yo te quiero invitar a que aprendamos de Jesús esta oración intensa, esa oración profunda, esa oración que cuando nos arrodillamos llenos de temores, de miedos, eso se va yendo, porque comenzamos a sentir la fortaleza de Dios, comenzamos a sentir su paz, comenzamos a sentir su tranquilidad. Escuchamos que Dios nos habla por medio de su palabra: mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Comenzamos a sentir que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Comenzamos a sentir lo que nos dice: echando toda, es una palabra absoluta, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Si nosotros hacemos una oración de cualquier manera, la verdad que con lo que está pasando, un mundo que está asustado, un mundo que está arrodillado ante una pandemia, podemos ser contagiados como humanos. Pero creo que si en algún tiempo vamos a tener que aprender a orar en el Espíritu, es ahora, número uno, para que el Señor nos enseñe a crucificar nuestro propio yo, los temores, los miedos, para que el Señor nos enseñe a renunciar a nuestra propia carne, a que nuestra mente se despeje, que tenemos promesas de Dios, que el Señor va a cuidar de nosotros, que el Señor va a suplir nuestras necesidades. Si le suplió las necesidades a una mujer extranjera, como fue la viuda de Sarepta, pero el solo hecho de esa mujer haber obedecido lo que Dios le mandó a decir a través del profeta: Señor te manda a decir que me des a mí de comer primero, porque Él dice que la harina no escaseará ni el aceite se acabará. Ella iba a poder decir: no, qué pena, yo no le voy a dar a usted, yo no lo conozco, usted es un desconocido, así que puede seguir su camino, pero yo este poquito de harina y de aceite lo voy a conservar para comérmelo con mi hijo. Pero no, ella soltó hacer ese pan, soltó ese poco de harina y ese poco de aceite, en obediencia lo soltó al profeta. Y por causa de la obediencia, la palabra, la bendición vino. Hermanos, yo les invito en este tiempo a que le digamos al Señor que nos aumente la fe, que no nos falte la fe, que no nos falte la confianza. Pero si no oramos intensamente, las noticias, lo que se ve, nos está demostrando como un futuro bastante incierto. Pero los que a Dios amamos, todo nos ayuda bien. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Pero hay que orar. Yo te invito, tal vez de pronto ahorita, gracias a Dios por las redes, por toda esta cantidad de comida espiritual que nos está trayendo. Gracias a Dios por escuchar esas alabanzas y bueno, continuamente un culto por allá, otro culto por acá, una enseñanza por acá. Comida espirituales no nos ha faltado. Pero yo también te quiero invitar que hayan momentos en tu vida en que apaga todos los aparatos. Todos los aparatos. Nos enseñamos a orar muchas veces escuchando música de alabanza, de oración. Es bonito y de verdad se experimentan momentos especiales. Pero yo también te invito a que hayan momentos en la oración que no haya ningún ruido. Recuerda que cuando Elías estaba en la cueva, él pensó que la presencia de Dios estaba en el terremoto, en el fuego, en el viento, pero en ninguna parte. Entonces, ¿dónde está? Dijo: hasta que llegó el silbido afable y apacible. Y ahí estaba la presencia de Dios. ¿Cómo necesitamos? ¿Cómo necesitamos? Por eso dice que el Señor se hizo a cierta distancia de los discípulos. No quería ruido, no quería bulla, quería una conexión, quería soltar esa angustia que tenía, quería soltar
soltar esa angustia, esa tristeza que tenía. Y la pudo soltar. Si tú y yo queremos soltar esta tristeza, esta angustia, estas preocupaciones, puede ser que no las suelta escuchando la palabra. Y aunque Dios habla a través de la palabra, puede ser que no la suelta a través de esas hermosas melodías que escuchamos y Dios habla por esas melodías. Pero tal vez te está haciendo falta, necesitas escuchar directamente a Dios. ¿Cómo? Como canta el hermano Akerles. A solas con Dios se rompe toda cadena. A solas con Dios hay salud y libertad. Atrévete ahora en esta pandemia, antes de salir, a tener experiencias con Dios, así como las has tenido escuchando hermosos mensajes, hermosas melodías, que también puedas salir de esta etapa que nos está permitiendo Dios. Porque yo he dicho que esto que está sucediendo, hermanos, Dios los está permitiendo, creo yo, dos cosas. Número uno, una oportunidad más para que la iglesia crezcamos espiritualmente como nunca lo hemos hecho. Nos confinó el Señor a olvidarnos de los programas, de las carreras, de las agendas, de ir y venir, porque a veces nuestras oraciones a la carrera, teníamos tiempo para todo, menos para orar. Y cuántas veces oraciones cansados, oraciones fatigados, oraciones de quejas, Señor, y cada vez que nos arrodillamos a quejarnos, estoy débil, estoy cansado, estoy sin fuerzas. Y cuando no era eso, Señor, necesito que me proveas para comprar la moto, necesito que me proveas para hacerme a una casita mejor, necesito que me ayudes para el estudio. Y es como si la oración se nos hubiese convertido como en un cajón repetitivo. Pero en este tiempo, el Señor quiere enseñarnos a orar, no tanto por cosas, sino para que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, para que nuestra relación con Dios se fortalezca y para que de esta pandemia salgamos mejores, porque va a haber una cosecha de almas y Dios necesita una iglesia llena de poder, de unción, no una iglesia débil, no una iglesia fracasada, no una iglesia depresiva, sino una iglesia en victoria. Y de pronto tendremos que pasar algunas situaciones que ya estamos pasando, pero como vamos de paso para el cielo, Jesús, esa última oración que hizo es porque ya iba a ser crucificado. Y después de que resucitara, ascendería al cielo. Pues nosotros estamos viviendo nuestro último tiempo, hermanos. Esto es una plataforma. ¿Para qué? Para prepararnos para la venida del Señor. Entonces, número uno, Dios está permitiendo esto, el cumplimiento de su palabra, para que la iglesia nos esté dando una oportunidad de mejorar. Y número dos, para que el mundo conozca a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios derrame mucho espíritu de oración en sus vidas, en sus familias, y que no solamente oremos ahora por la pandemia, que salgamos con más experiencias y con más ganas de seguir orando. Que Dios les bendiga.